Estamos hablando sobre el desarrollo del lenguaje con Marisol Sosa y a propósito, ¿quiénes son como más hábiles comunicativamente, las niñas o los niños? Fíjate que varía mucho más que nada ante lo que es el contexto. O sea, depende. Usualmente en los varones a veces tarda un poco más la articulación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, bueno, si tú creces en un parámetro como niño o como niña, me explico, en donde estás en tu casa y sabes que tu mamá es la que más habla, no como es más usual, pues sí, obviamente, o sea, igual como niño desarrollas, como niño varón desarrollas muchísimo tu lenguaje verbal, ¿no? O como hay otros que igual hay casas que son más calladas, ¿no? Que los papás son muy tranquilos, que les gusta mucho leer, que no hay tanta comunicación verbal, literalmente, y son chiquitos que están, o sea, que si tú no les haces las preguntas, pues en ellos igual no surge el, oye, ¿no? Como en otros niños. Yo creo que, o sea, depende realmente mucho del contexto de donde vengan, sean niños o sean niños. Oye, Marisol, independientemente de si los papás somos o no comunicativos, ¿se puede esperar que tengan un determinado número de palabritas ya aprendidas y bien dichas a determinada edad? Sí, o sea, sí hay etapas dentro de lo que es el desarrollo lingüístico definitivamente, ¿no? Es la etapa precisamente 3 o 4 en donde ya empieza ese lenguaje telegráfico, ¿no? En donde el niño ya tiene un símbolo, ya entiende que esa es su cuna, ¿no? Que ahí viene la mamila, o que cuando ve la tina ya sabe que pues ahí viene el agua y todo, o sea, ya van simbolizando las cosas. Esa es una primera etapa en donde ellos van aproximando, ¿no? Es en donde van aproximando. A lo mejor no lo dicen, pero ya lo entienden. Exacto. Como el baño, ¿no? O cositas así, ya van ellos creando esas aproximaciones. Después de esa creación de aproximación de las palabras viene la otra etapa, que son palabras simples o palabras al aire libre, digamos, ¿no? En donde el niño ya sabe que quiere la leche, pero no te va a decir luego, ¿me das la leche, por favor? No, o sea, pero te va a decir leche, por ejemplo, ¿no? Entonces ya arman las palabras, ya no es la aproximación de los sonidos para armar las palabras, ya son las palabras sueltas. Ya son las palabras. Como a partir de ahí ya viene la otra etapa, que es la etapa de frases, ¿no? Ya te puede decir, ¿se cayó? Sí. Ya te puede decir, ¿me voy a bañar? Ya te puede decir, yo pipi, ¿no? Cositas así que, bueno, ya van armando sus frases. Posteriormente vienen las oraciones, ¿no? Las simples, donde ya hay verbos, ya hay estructuras, y a partir de ahí, pues, todo lo que venga. ¿Y ya oraciones, cuándo se pueden esperar, por ejemplo? Yo creo que a nivel edad, varía mucho, por favor, esto que les quede clarísimo. Hoy en día ya nosotras en nuestros campos ya no hablamos siempre como de, a partir de los 6 meses, y si lo ves antes o después no, varía mucho, dependiendo de verdad de todos los contextos de los bebés y de los niños de hoy en día, de todo lo que los amontonan hoy en día con tanta tecnología, con tanta tele, con tanta música, con tantas cosas, depende. Mucho estímulo. Pero usualmente ya lo que son oraciones simples y demás vienen a partir de los 2 años y medio, 3 años y medio, digamos, ¿no? En ese año. Si no ha alcanzado nuestro hijo, nuestra hija, ese nivel de desarrollo, ¿qué podemos hacer? Bueno, obviamente ya podrían asistir con terapeutas que valoren el lenguaje, ¿no? Para checar también, al momento de decir nosotras valoramos el lenguaje, no nos referimos nada más al hecho de que, es que al día de hoy no dice la B, ¿no? O no dice la R, dice la R, pero no la R, o sea, el lenguaje va un poquito más allá de eso. Esa parte es más de articulación, más de la subárea de habla, como lo tratamos nosotras terapeutas. Obviamente en el lenguaje existen 3 áreas, que es el área de la semántica, que es todo el contexto, toda la selección del léxico que puedan hacer los niños, de acuerdo, para poderse comunicar. El área de pragmática, que es el uso, precisamente de, yo quiero comunicar esta idea, ¿cómo le hago? O sea, ¿qué te digo? ¿Cómo lo voy a hacer para tener tu atención y para que me entiendas lo que te quiero comunicar? Y por otro lado está el área de la sintaxis, que es precisamente, esta es mi idea, ¿cómo te la voy a decir? Y cómo la estructuro de manera verbal para que me entiendas. ¿No? Entonces, eso es lo que verdaderamente se valora en el lenguaje, más aparte el área de habla, de toda esta parte biofuncional que te platico, o sea, que traigan todos los órganos bien, que no sean niños, por ejemplo, que si son bebitos que desde que nacen es una moquera impresionante y que son alérgicos al frío, al aire, a la contaminación, a la carne, etcétera. O sea, todo ese tipo de cosas también tienen que ver, por lo mismo la importancia del equipo multidisciplinario.
no es nada más una terapeuta que va a decir las cosas, sino que el pediatra igual te diga, fíjate que pues, el niño nació con reflujo, no, al día de hoy es muy sensible a la parte de la garganta, porque entonces hay ardor, hay esto y el otro, está en tratamiento de tal cosa y demás, para que tú como terapeuta también sepas y vayas sensibilizando y vayas observando también todo ese tipo de cosas. Oye, hay papás, ahora, bueno, más que nunca, y con este mundo globalizado, Marisol, hay parejas de diferentes nacionalidades y diferentes idiomas. Claro. ¿En qué se tienen que poner de acuerdo para hablar en algún idioma? Se tienen que poner de acuerdo, sí y no. Definitivamente niños que crecen en hogares pues con bilingüismo se le conoce, ¿no? Que sucede que mi marido es alemán, ¿no? Y llegó a México y me encontró a mí, su bella mexicana, y ahora ya, en fin. Usualmente la primera lengua o la lengua materna de los bebés es la lengua más de la madre. ¿Por qué? Porque es con quien tienen el primer contacto, ¿no? Y es con quien más van a convivir. Entonces, si existe una situación de esa, cuando el papá es americano y la mamá es mexicana, o la mamá es americana y el papá es mexicano y demás, sepan que que su desarrollo verbal probablemente va a entrar primero ante la lengua de la madre, la primera lengua de la madre. Pero sí se vale meterle otro lenguaje, que el papá les hable en inglés o en alemán. Sí, se vale, y usualmente lo que a veces llega a pasar es raro, porque sí los niños aprenden a monitorearlo y se adaptan perfectamente, y quizá les cueste un poco más de trabajo hablar el alemán, ¿no? Pero eso no les quita la buena comprensión del alemán. Entonces igual el masticarlo y expresarlo les va a costar un poquito más de tiempo, ¿no? Pero eso no les quita el que lo comprenden muy bien. Ellos hacen el switch entonces. Sí. Entienden los dos idiomas, lo desarrollan paralelamente, y no se hacen bolas, no hay confusión. Exactamente. Si llegara a haber situaciones, sobre todo cuando presenten niños que igual nacen en un hogar bilingüe, ¿no? Y por otro lado, híjole, pues sucede que no trae buen tono muscular el niño, ¿no? O nació con síndrome de Down, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, en sí, cuando se presentan situaciones de índole física, de índole neurológica y todo lo demás, todo se ve afectado, todo el entorno del niño se ve afectado. Eso no quiere decir que no se pueda sacar adelante, ¿de acuerdo? Pero requiere de tiempo, requiere de más guianza, por eso existimos nosotras. Claro, para poder decirles para desarrollar el Pero usualmente es un caso que se puede resolver bien, o que si hay situaciones en la misma articulación de esa lengua materna, pues se atienden, se ven, en fin, e inclusive luego se va aunando al otro idioma, ¿no? ¿Cómo tratar, Marisol Sosa, el caso de la dislexia? ¿No? El que caso decimos magnesia por gimnasia, ese tipo de cosas. Exacto, aunque ya va más aunado ese tipo de cosas ante casos más de aprendizaje, ¿de acuerdo? Es una situación de índole más visual, a veces de índole auditiva, entrando en el punto de lo que es la tensión en nuestros cerebros, en nuestra máquina maravillosa que Dios nos dio. ¿Cómo se trata? Sencillamente diciendo, no, mi amor, es esta palabra. No, obviamente depende de la edad. Claro, constantemente corrigiendo. Claro, es como me dicen, es que mi hijo todavía no dice bien esto, ¿qué hago? Pues nada más pídele que lo diga bien. Repíteselo. O sea, date el momento para decirle, no, mijito, no se dice ratón, se dice ratón. A ver, otra vez repítelo. Pero no tiene que ver, Marisol, con las estructuras cerebrales, con algún defecto por acá. Depende. Hay situaciones en donde sí, ciertamente puede haber lesiones neuronales, puede haber rasgos, ¿no? De alguna situación por medio congénito, por ejemplo, que si sabes que pues es que el papá tuvo déficit de atención. Entonces mi hijo actualmente como que pues está teniendo, eso es normal. Dislalia, ¿qué es la dislalia? Que también es una palabrita que surge cuando hay problemas del lenguaje. Dislalia, cuando hay situaciones en la parte articulatoria. Uh-huh. O sea, que el niño te empieza a cambiar fonemas o te omita fonemas, ¿no? En una edad, en un rango de edad en donde ya debería de poder decir absolutamente todo. Para cuestiones de pronunciación, dicen que hay ejercicios como muy prácticos y muy específicos, ¿no? Sí. Por ejemplo, para la R, para la L, que son la D, que son como las consonantes, que más trabajo nos cuesta. Usualmente, te repito, todo parte como de ver cómo está su parte miofuncional. Cuando yo menciono parte miofuncional me refiero a lo que es como cuello y cara, ciertamente parte diafragmal también importantísimo, porque si un niño no te respira bien, imposible que te empiece a hablar bien. ¿No? Entonces, por lo mismo te mencionaba esta situación de que hoy en día hay niños que, bueno, ¿y qué tiene? ¿Gripa? No, pero es que es alérgico a todo. Y el pobre niño se acostumbra a respirar por la boca, pues porque trae siempre la nariz tapada. Uh-huh. ¿No? Entonces, y a lo mejor no puede hablar de corridito. Claro, porque como todavía no tiene buen apoyo diafragmal, dice 3 palabras y ya se cansa. ¿No? Entonces, hablamos de situaciones más del área de habla, más del área miofuncional, precisamente.
pero aún así dependiendo del tono facial también, ¿no? O sea, si yo tengo una situación en donde el niño puede tener una microglosia, que es una lengua muy chiquita, o macroglosia, que es una lengua muy grandota, entonces también se van adaptando, se van ajustando cosas, a sensibilizar el área, a poderle decir, mira la L, fíjate en dónde tienes que poner la lengua, mira para la D, dónde se tiene que poner la lengua, como se va unando a la misma área de aprendizaje, a través, por ejemplo, de que tú vas enseñando las letras. Claro. ¿No? Y el cómo las enseñas y todo eso. Sí, y cuestión de verdad de pegarnos con nuestros hijos, ¿no? De tener paciencia, y de aprender a observar. De modelarles. Exacto, de tener nosotras la capacidad de observar, ¿no? O sea, es muy importante hoy en día, ante todas las situaciones en un momento dado de necesidades especiales, de discapacidad inclusive, ¿no? ¿Qué saber hacer? ¿Para dónde voltear? ¿Desde qué tan temprana edad? ¿Qué tengo que observar? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, vamos a regresar con Marisol Sosa. Estamos hablando sobre el desarrollo del lenguaje en los bebés y en los niños, aquí en el programa Mamá en Construcción. Ya saben que ustedes nos pueden platicar de viva voz aquí en el estudio sus testimonios y nosotros le traemos a los especialistas para que frente a frente ustedes despejen sus dudas y puedan recibir orientación. Lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook, que es Mamá en Construcción, o bien entren a la página de PCTV o escríbanos un mail, mamá@pctv.mx. Regresamos.